Maya, gracias Cristian por ministrarnos en este tiempo de adoración. Bueno, a veces la tecnología, como tiene, nos juega malas pasadas y parece que se corta y va, pero el fluir en el Espíritu de Dios sigue estando. Nosotros acá parecía que estábamos en el cielo cantando y estábamos en la presencia de Dios. Qué bueno fue poder decirle que Él es nuestro Dios y que Él es digno de toda adoración. El único Dios, el Todopoderoso y el verdadero. Así que bueno, ahora, hermanos, una alegría poder encontrarnos otra vez. Estaba viendo algunos que están intentando conectarse, que van y vienen, pero que lo puedan lograr y puedan también recibir la palabra. Así que en esta mañana el Señor nos va a estar ministrando a través de su Espíritu Santo, en particular sobre un tema. Menciono dos palabras para comenzar, que están resonando mucho en mi mente, pero que tienen que ver con palabra de Dios. Dos acciones, la primera la menciono justamente para considerarla como algo que Dios, el Señor Jesucristo, enseñó, pero después me voy a referir a la segunda acción, que es la que quiero que estemos prestando la atención en esta mañana, que nos va a servir para nuestras vidas. Hay dos cosas donde fuimos exhortados por la palabra de Dios y por el mismo Señor Jesucristo. La primera tenía que ver con el permanecer. Cada vez que hablo de permanecer, todos nos vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 15, que no está basado el mensaje ahí ni en este tema. Pero el Señor Jesucristo, cuando hablaba con los discípulos y cuando les dio las últimas de las enseñanzas, que van desde el capítulo 13 del Evangelio de Juan, hasta cuando van al huerto del Getsemaní, y luego de eso ya vienen a detenerlo, y llega el enjuiciamiento apresurado y su crucifixión, y por supuesto, la victoria a través de su resurrección. El Señor Jesucristo, entre las enseñanzas que le dejó a los discípulos, le dijo que ellos tenían que permanecer. Y le dijo que el que no permanecía pegado, ligado, unido, adherido a él, no podía llevar fruto. Después insistió y le dijo que el que permanecía de esa manera, ligado a él y a su palabra, no solo iba a llevar fruto, sino que iba a llevar no solo más fruto, sino que iba a llevar mucho fruto. Así que el Señor Jesucristo les dijo eso a los discípulos. Pero también les dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ahí hay una fuerte influencia y una gran relación para lo que voy a decir, que yo no va a ser más que repetir lo que Jesucristo dijo. Jesús les dijo así: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, en vosotros, dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Así que el pedir todo lo que queráis, lo que queremos, está relacionado en el permanecer a Él y que su palabra permanezca en nosotros. Porque eso nos va a llevar a pedir de una manera conveniente y correcta, y la consecuencia va a ser que lo que vamos a pedir nos va a ser concedido. Pero la importancia de permanecer. Pero la palabra a la que me quiero referir hoy tiene que ver con otro imperativo y con otra exhortación que encontramos en la palabra de Dios, y está relacionado con el resistir, algo que seguramente tiene mucha connotación o mucha actualidad en este tiempo. Hay que resistir. ¿Cómo nos cuesta resistir esta cuarentena, que llama que cuarentena, no sé cómo llamarla, porque ya pasaron más de 40 y parece ser que nos confina todavía a un tiempo más? Y produce seguramente, por lo que vemos en las redes sociales, en los noticieros y lo que dicen los médicos, algunas consecuencias en las personas. Así que cuesta resistir. A veces también cuesta resistirse frente a una comida que nos gusta mucho, pero no nos hace tanto bien, ¿no? Así que paso a algo que por ahí nos es más agradable, nos entra por los ojos y digo, ay, ¿cómo me comería esto? Pero después razón digo, no puedo comer esto. Así que resistir es muy complejo y muy fuerte. Y la palabra de Dios se encargó de hablar de este tema de resistir. Así que yo quiero que veamos algunas cosas en relación a esto. Pocas, porque la Biblia habla muchas. Pero yo por lo menos me gustaría que hoy miremos por lo menos 3 áreas en nuestra vida y después 2 consideraciones que voy a hacer
acerca de áreas de nuestra vida en las cuales vamos a tener que fortalecernos para que podamos resistir. Así que la primera área que vamos a tener que fortalecer en nuestra vida es dónde está puesta nuestra confianza. Donde vos tengas puesta tu confianza es lo que te va a ayudar a resistir frente a todas las situaciones que tengas que enfrentar ahora, hoy, en este tiempo. No lo que te pasó o lo que te va a pasar, lo que te pasa hoy. Aunque seguramente tendrás otras luchas, otros combates seguramente en los próximos días, pero hablemos de hoy. Así que la primera área que vamos a tener que fortalecer es tener claro dónde está puesta nuestra confianza. Así que yo les voy a mencionar algunas que yo consideré que las personas desarrollan para decir que tienen confianza y que pueden sostenerse en medio de las dificultades. A veces las personas, o los hombres, o las mujeres, tenemos puesta justamente nuestra confianza en las personas. Ahí depositamos nuestra mayor esperanza, en las personas. Y cuando digo las personas, podemos hablar de las relaciones, podemos hablar de las amistades, o podemos hablar inclusive de las influencias, de las conexiones que tengamos. Bueno, hay algunos pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de esto y se ve que Dios lo tenía claro y por eso no lo quiso dejar pasar por alto. Por ejemplo, yo les leo algunos. Cuando miramos algunos de los salmos que escribe David, dice así: mejor es confiar en Jehová, dice, que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Con esto no estoy queriendo dejar por sentado que tenemos que desconfiar de todas las personas que están a nuestro alrededor. Si no, estamos hablando de dónde vamos a poner nuestra confianza, nuestras expectativas, nuestras fuerzas. Se ve que Dios lo tenía claro esto, de que su pueblo, las personas, siempre tendían a confiar más en los que estaban alrededor de ellos o en las cosas que veían, que en el Dios invisible que siempre los había acompañado y los había asistido. El profeta Isaías le escribe y da una palabra que recibe de Dios y se la da al pueblo de Israel. Es como si esta palabra viniera para nosotros. Le leo algunos versículos que están en el libro de Isaías. Después, como este mensaje, si el Señor lo permite, se va a subir, ahí van a tener. Y si no lo pueden encontrar, yo les paso los versículos a los que me lo pidan, yo se los voy a dar para que los puedan tener. Pero en el libro de Isaías, en el capítulo 31, dice así, dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. ¿Se acuerdan quién fue el primer hombre que descendió a Egipto por ayuda? ¿Se acuerdan? Abraham. Cuando empezó la primera dificultad, dice que hubo una gran hambre en la tierra, dice que Abraham lo primero que pensó fue en descender a Egipto para buscar ayuda. Ya en aquel tiempo, Abraham, el hombre llamado por Dios, un hombre al quien Dios dijo que era amigo de él, cuando vino una dificultad, él dijo, en vez de resistir, dijo, no, voy a descender a Egipto por ayuda. Acá dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. ¿Vieron que hay una canción que cantamos, no confiamos en ejércitos ni confiamos en caballos? Bueno, justamente tiene que ver con esto, dice, y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Dice, y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Bueno, no sé si alguno leyó alguna vez estos versículos que están ahí en Isaías capítulo 31, versículo 1, salté el 2 que se puede leer, y el 3. Qué tremendo esta palabra de Dios que dice que si confiamos en los hombres y nuestra expectativa está puesta ahí, y no está el poder de Dios que aprueba, dice, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Así que
Cuando ponemos nuestra confianza solamente y nuestra expectativa en las personas, puede ocurrirnos esto. En el capítulo 30 también, versículos 1, 2 y 3, dice algo similar en relación a esto. Con esto yo no quiero decir que las relaciones no sean importantes y las conexiones no nos puedan ayudar, porque a veces hay conexiones que son de oro y que Dios cruza en nuestro camino. Pero estamos hablando de dónde ponemos nuestra esperanza y dónde vamos a poner nuestra expectativa. Por ejemplo, está el proverbio que dice, proverbio o está en Eclesiastés, no recuerdo el lugar específico ahora, pero sí lo que dice. Dice que así como está en Dios inclinar y dirigir el curso de las aguas para donde Él quiere, dice, también está en Dios inclinar el corazón del rey para quien Él quiere. Quiere decir que es factible que las conexiones puedan ser de nuestra ayuda cuando están guiadas por el consejo de Dios a nuestro favor. Pero no es la indicación de que nosotros pongamos en primer lugar como nuestra mayor expectativa y nuestra mayor confianza, nuestra esperanza en las personas o en las conexiones. Nuestra esperanza y nuestra expectativa siempre tiene que estar colocada en Dios. Bueno, otras personas, o a veces las personas, ponen su esperanza o su confianza en las riquezas. Conocemos la historia del rico insensato y conocemos ese encuentro, esa parábola ahí donde Jesús está contando que este hombre puso toda su expectativa en los bienes que él había conseguido. Y cuando él consideró que iba a disfrutar de todo lo que se había provisto de su trabajo, viene la palabra que le dice, esta noche vienen a pedir tu alma y de lo que has preparado, lo que has acumulado, dice de quién va a ser. O sea, cuando llegó el momento crítico, cuando llegó el momento de la prueba, cuando llegó el momento de la decisión, donde saber dónde estaba lo más importante y la mayor seguridad, dónde iba a ir su alma, su expectativa que había sido puesto en las riquezas cayó. Por eso Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, no pongan la esperanza, no pongan todas sus fuerzas, no pongan todas sus expectativas, toda su pasión, todas sus ganas, dice, en las riquezas, las cuales son inciertas. Díganselo a los que en algún momento tenían toda su expectativa y en un momento le tomaron todo el dinero y le dijeron que no lo tenían más. ¿Recuerdan algo de eso? Lo recordamos, ¿no? Y después que lo pudo conseguir, lo consiguió a cuentagotas. Pero toda su expectativa estaba ahí. De un día para el otro, eso fue incierto, desapareció. Dice, no pongan las confianzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Imagínense si Job, y recordamos o conocemos las historias, las cosas que pasaron en la vida de Job, si él solo hubiera puesto su confianza en las riquezas que había acumulado. Era un hombre rico. En un abrir y cerrar de ojos todo le desapareció. Por eso leemos en uno de los escritos ahí más adelante en el libro de Job, él escribe así y dice, si puse en el oro mi esperanza y dije en el oro mi confianza eres tú, dice, estaría destruido. Porque si Job hubiera puesto toda su esperanza y su confianza ahí, de un momento para el otro, dice que todo desapareció. A veces también somos proclives a desarrollar la confianza en nosotros mismos, o sea, en las capacidades que tenemos, en los conocimientos que pudimos adquirir, y también a veces en nuestra propia preparación. Pero David, que lo tenía claro y había adquirido algunas habilidades, David dijo así, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Quiere decir que David tenía en claro que cuando tuviera una dificultad, un combate, una batalla, lo que lo iba a salvar no era su arco o su espada y la habilidad que había conseguido para manejarlas, sino que su victoria iba a estar dada porque Dios estuviera con él y porque Dios fuera el que dirigiera su arco o dirigiera su espada.
También a veces otros pueden desarrollar confianza excesiva en uno mismo. Está bien que podamos tener un buen concepto de nosotros mismos. Pero ojo con el exceso de esa confianza colocada en lo que hemos logrado o lo que consideramos que somos. El apóstol Pedro, que en ese tiempo era Pedro, cuando Jesucristo está hablando de que él iba a ser apresado, iba a ser enjuiciado, iba a ser crucificado, él se plantó y dijo que todos se podían escandalizar de él, pero que él no se iba a escandalizar, que él jamás lo iba a negar, y que inclusive si era necesario que muriera con Cristo, él iba a morir con Cristo. Y en eso Pedro lo dijo, pero hay un pasaje donde están todos los discípulos y todos los discípulos dijeron lo mismo. Se ve que asintieron lo que decía Pedro y dijeron, sí, Pedro tiene razón, nosotros también. Pero sabemos lo que ocurrió por ese exceso de confianza en lo que Pedro pensó y hasta los discípulos pensaron que ellos iban a realizar, y cuando llegó el momento clave, llegó el momento definitivo, el temor, el miedo los tomó a todos y todos se alejaron. El único que siguió fue Pedro, pero dice que siguió de lejos. Y cuando tuvo que decidir, 3 veces negó y el gallo cantó. Así que, ojo con confiar en las relaciones y poner nuestra expectativa ahí, en las riquezas, en nuestras capacidades, las armas que hemos adquirido para enfrentar nuestra vida, nuestro tiempo y nuestras dificultades, y también en la confianza en uno mismo, autosuficiencia. Yo les quiero leer un pasaje breve que encontramos en el segundo libro de Reyes, que nos va a ayudar a ver la historia de un rey, para ver cómo este hombre pudo resistir cuando encontró que estaba rodeado por un ejército superior. Pero muy rápido voy a hablar de esto, porque esta es la primera área que yo quería ver. Y con 2 o 3 cositas que diga de este rey, nos van a dejar en claro dónde él tenía puesta su confianza. Así que, segundo libro de Reyes, capítulo 18, y leemos los versículos del 19 al 25, nada más. Segundo libro de Reyes, estoy hablando del rey Ezequías. Ezequías fue un gran rey. En cuanto tomó el reinado, dice que tenía 25 años y que reinó durante 29 años. Y apenas tomó el reino, lo primero que hizo fue sacar los lugares altos donde el pueblo iba a hacer sacrificio. Iba a sacrificar ahí, en vez de ¿qué? De adorar a Dios, al único Dios, del que tenían la palabra que no había que hacerse dioses ajenos. Después lo otro que hizo, quebró las imágenes que había. Se habían levantado imágenes. Y Dios en su palabra ya había dado imágenes, no te harás imágenes delante de mí. Bueno, las quebró. Después cortó los símbolos de acera, los destruyó. Y después inclusive hizo pedazos la serpiente de bronce que había levantado Moisés en el desierto. Esa serpiente de bronce era un símbolo importante, pero fue un símbolo para un momento. Cuando hubo un tiempo de pecado del pueblo en el desierto, Dios como castigo mandó unas serpientes que apenas picaban, eran tan venenosas que las personas morían. Entonces, Moisés oró a Dios, esto era en el proceso cuando estaban desde Egipto para llegar a Canaán. Moisés ora a Dios e intercede por el pueblo. Y entonces Dios le dice, bueno, hacete una serpiente de bronce y la vas a clavar y la vas a levantar en un asta. Y le vas a decir al pueblo, todo el que mire la serpiente, dice, aunque sea picado por una víbora, no va a morir sino vivir. O sea, en realidad lo que estaba promoviendo en esa instancia era la fe. Me picaba, todos se morían, ahora porque me pican y no tengo un remedio, un antídoto, algo que me apliquen, porque levante los ojos y mire una serpiente que levantó, ahí la puso en un asta de bronce, por eso me voy a salvar. Bueno, el que miraba se salvaba. Así que la serpiente, esa de bronce,
se ve que se la guardaron cuando entraron a Canaán, la llevaron, no la rompieron. Pero acá lo que sirvió en un momento como una motivación y una demostración de fe, ahora los israelitas la usaban como un símbolo de adoración pagano, ¿entienden? Y entonces, ¿qué hace Ezequías? Dice que no solo quebró las imágenes, sacó los lugares altos, rompió los símbolos de acera, sino que hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Y en el versículo 5 dice algo interesante. Dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Dice, puso en Dios su esperanza. Bueno, en medio de todo esto, Ezequías hace algo más. En ese tiempo, ellos estaban sojuzgados, podríamos decir, por el rey de Asiria. Pero se rebeló contra eso y dijo, no le vamos a mandar nada más a Siria. No le vamos a poner plata a Siria. No vamos a hacer nada de lo que Asiria dice que tiene que hacer. Nuestro Dios es el único que sirve, el único que vale y a él solo vamos a adorar. Por supuesto que esto trajo consecuencias y allá en el versículo 17, vamos a empezar a leer nosotros un poquito más, pero en el 17 dice que el rey de Asiria envió a su ejército, rodeó la ciudad y se vino contra Ezequías. Versículo 19, y le dijo el Rabsacés, decid ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Estamos hablando de resistir. ¿Qué confianza, dice, es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para que todos los que en él confían. ¿Se acuerdan lo que leímos de Isaías? No confíes en Egipto, ni en sus carros, ni en sus jinetes, porque caerá el ayudador y el ayudado. Bueno, esto le está diciendo el que viene de Asiria. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Claro, Ezequías sacó todos los lugares altos y dijo, no se adora ahí, hay que adorar en Jerusalén. Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor al rey de Asiria y yo te daré 2000 caballos. ¿Se acuerdan, Isaías, los que confían en caballos? Si tú puedes dar jinetes para ellos, ¿cómo pues podrás resistir, vamos a la palabra, cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiando en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Un mentiroso total, ¿no? Porque está diciendo que Dios le dijo que tenía que hacer eso y que Dios lo apoyaba a él. Bueno, Ezequías resiste porque él pone su confianza en Dios. Mirá, el diablo utiliza circunstancias que vienen a nuestra vida para destruirnos. Porque Jesús dijo que el diablo vino para hurtar, para matar y para destruir. Entonces, el diablo se va a manejar con situaciones, circunstancias que tendremos que enfrentar en más de una oportunidad para destruirnos. Y el diablo, dice la palabra de Dios, que es mentiroso desde el principio. Así que el diablo va a tratar de doblegarte y va a tratar de inocular su veneno en tu mente. Te va a decir, no podés resistir. Vieron que a veces cuando hay una situación fuerte que tenemos que enfrentar y pareciera ser que no damos más y decimos, no, yo esto no lo puedo resistir, yo esto no lo puedo soportar, las fuerzas no me dan más. Bueno,
acá viene este capitán enviado, el Rabsacés enviado por el rey de Asiria, y dice, no podrás resistir. Porque le dice así, ¿cómo podrás resistir a un capitán? Dice, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiando en Egipto con sus carros y su gente de a caballo. Mientras miente diciendo que Dios lo ha enviado con una misión, porque le dice, ¿acaso no me envió Dios a este lugar, Jehová a este lugar para destruirlo? Así que Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Así que tenemos que tener cuidado, a veces inclusive, qué es lo que escuchamos, lo que oímos y cómo el diablo nos manda la información. Hoy que hay tanta información que llega a través de las redes sociales, tenemos que aprender a tamizar qué es lo que recibimos y hasta dónde lo recibimos. Miren qué habilidad que este hombre, cuando está hablando, habla, el capitán, pero sabe que los que están escuchando esta amenaza y todo lo que dice, es el pueblo que está subido a los muros, y de ahí está mirando y escuchando. Los tres enviados que manda, creo que son tres que manda Ezequías, en los versículos siguientes, hábilmente le dicen así, te rogamos que hables a tu siervo en arameo, porque nosotros lo entendemos. Y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Este versículo ha pasado tantas veces desapercibido, pero estos enviados del rey se dan cuenta que el que está hablando ahí en el idioma que puede entender Judá es para darles temor y para doblegarlos emocionalmente. Por eso ellos le dicen, háblanos en arameo, que es lo que entendemos, y no hables en la lengua que entiende el pueblo. Pero el mensaje que le está soltando para Ezequías se lo está soltando a todo el pueblo este capitán. Ahora, la historia la conocemos, pero sabemos lo que ocurrió. Pero yo quiero mencionar dos cosas rápidamente para que nos dejen en claro por qué el área que tenemos que fortalecer de nuestra vida es esta de que nuestra confianza esté puesta exclusiva y únicamente en Dios. Cuando pasa esto, Ezequías hace algo que decide el futuro del pueblo y decide su futuro y le produce la victoria. Lo primero que hace lo encontramos en el capítulo 19 y el versículo 1. Y dice así, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Lo primero que Isaías hizo entonces fue resistir, Ezequías hizo, fue buscar a Dios donde Dios estaba. Y Dios estaba en el templo, Dios estaba en la casa. Miren, a veces hay personas que buscan a Dios en muchos lugares donde Dios no está. Es verdad que entendemos la omnipresencia de Dios y que Dios está en todos lados. Pero los creyentes, ¿por qué hoy estamos conectados en este domingo a partir de las 11 de la mañana escuchando una palabra de Dios? Porque estamos buscando donde Dios está. Dios está en medio de su iglesia, hoy el cuerpo de Cristo. Cuando volvamos otra vez a poder encontrarnos en los templos, los domingos, cuando nos juntamos en el horario donde la iglesia ha ordenado, se ha puesto de acuerdo como lugar de encuentro para adorar y buscar una palabra, Dios está en ese lugar. Y en ese tiempo Ezequías sabía dónde estaba Dios. Y él va a buscar a Dios justamente donde Dios se encontraba. Y ahí es donde Dios le da la respuesta, porque él levanta una oración y en el versículo 7, después de tener un encuentro, Ezequías con el profeta Isaías, que le da la palabra, dice así, he aquí pondré yo en él un espíritu y huirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Miren, es increíble que cuando buscamos a Dios donde debemos buscarlo, cuando vamos a Dios en oración, cuando nos encontramos con el cuerpo de Cristo,
Siempre Dios manda una palabra de claridad para nuestro problema. Siempre Dios manda una palabra directriz para nuestro momento. Eso es lo que le pasó al rey Ezequías. Pero este capitán vuelve a redoblar la apuesta y le manda unas cartas amenazándolo. Entonces, ¿qué hace otra vez Ezequías? Vuelve al templo en el mismo capítulo 19 y el versículo 14, toma las cartas que le habían mandado los embajadores, se va a la casa de Dios, se presenta ante Dios, le extiende las cartas ahí y le dice a Dios, mira las amenazas que esta gente nos está enviando. Le llevó la amenaza, la carta de amenaza al mismo Dios. Miren, resistir a veces no pasa solamente por una decisión intelectual o por una decisión emocional o hasta una decisión espiritual. Hay momentos en que hay acciones físicas que van a establecer una autoridad espiritual en un dominio invisible que nosotros no podemos ver. La actitud que Ezequías realizó al presentar el caso a Dios constituyó que había una expresión de absoluta confianza de parte de Ezequías en Dios. Y eso estaba haciendo una manifestación de fe con la que él elevó su oración. Por eso le presenta las cartas. Dios las había visto. Dios sabía lo que estaba escrito. Dios sabía lo que estaba pasando. Nosotros digamos, era necesario que fuera al templo y le mostrara a Dios, mira lo que están haciendo, mira lo que escriben sus amenazas, si Dios lo conocía. Pero esta actitud de Ezequías movió el corazón, la mano y el poder de Dios. Y dice que envió un ángel que destruyó a 185,000 soldados enemigos y le dio la victoria. ¿Qué te quiero decir? Que tu expectativa, tu confianza tiene que estar puesta única y exclusivamente en Dios, aunque estés enfrentado a la dificultad más grande que haya venido a tu vida en este tiempo. Si tenés dificultades con tus hijos, si está apartado de la fe, yo te animo, presentale tu causa al Señor. Anda a la habitación, ungí la habitación de tu hijo, ungí la almohada de tu hijo donde apoya la cabeza y orá por él. Si en tu trabajo hay problemas, si te dicen que en la fábrica va a haber una reducción de personal, si te dicen que va a haber menos trabajo y corre riesgo tus ingresos, yo te digo, presentale tu causa al Señor. Ungí y orá y declará que Dios va a ser el que te va a sustentar y el que te va a sostener y el que te abrirá caminos en este tiempo también. Si tenés problemas en tu matrimonio, no busques ayuda afuera. Entrá a tu habitación y presentale tu causa al Señor, porque cuando tu confianza está puesta en el lugar correcto, podés resistir cualquier circunstancia que te toque vivir, porque la palabra de Dios dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y ahí te parecen las dos palabras, resistir, no te moves y permaneces para siempre. Esa es la primera área que vamos a tener que fortalecer en nuestra vida para poder resistir en este tiempo, lo que te toque vivir. Seguramente lo que te toca a vos no es lo que me toca a mí, pero Dios es el mismo, el tuyo y el mío. Hay uno solo y en Él confiamos en esta mañana. Amén. La segunda área que quiero que miremos y que nos conviene fortalecer en este tiempo está relacionado con la unidad. Les voy a dar para leer o compartir un pasaje en Eclesiastés en el capítulo 4, versículos del 9 al 12, que dicen así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Aparece la palabra de nuevo. Dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Miren, Jesucristo, que
entendía el valor de la unidad, en el Evangelio de Juan otra vez, qué lindo leer desde el capítulo 13 hasta en adelante, ¿no? Esas enseñanzas que les dejan, reservadas para su grupo íntimo, reservadas para nosotros, la iglesia. En el capítulo 17 y en el versículo 21, cuando está levantando una oración, ora así Jesús y dice, para que todos sean uno. No para que sean 10, no para que sean 12, no para que sean 100, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Está diciendo, vos y yo somos uno. No estamos divididos, no estamos partidos. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Miren, la unidad no es organizacional, sino que la unidad es espiritual. No podemos escribir un articulado en la iglesia para ser uno. La unidad es espiritual. Cuando la iglesia está perfectamente unida, en una misma mente y en un mismo parecer, cuando somos solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, palabra de Dios dada por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, cuando estamos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, cuando todos tenemos un mismo sentir, el de Cristo Jesús, no el de Mabel o el mío o el de Carly. Cuando todos tenemos un mismo sentir, el de Cristo Jesús, y cuando adoptamos la actitud de Cristo de desinterés, de servidumbre, de humildad y de obediencia, la iglesia se hace fuerte y se hace invencible. Y los embates del diablo no la pueden doblegar. Porque por eso la palabra de Dios dice que las puertas del Hades, del infierno, dice, nunca podrán prevalecer frente a las puertas de la iglesia. Porque la iglesia está unida. Tenemos que fortalecer esa área, la unidad para poder resistir, hermanos. Tenés que fortalecer la unidad hasta en los vínculos más íntimos que tengas para poder resistir. Miren, cuando Moisés está trasladando al pueblo desde Egipto hasta Canaán, en medio del desierto tiene que cruzarse por un territorio que era de los amalecitas. Ahí estaba Amalek. Y dice que Amalek se le plantó y dijo, no te voy a dejar pasar. Vos por acá no vas a pasar. Entonces tuvieron que librar una batalla. Y cuando libran la batalla, ahí empieza a sonar, no sé si por primera vez, un nombre que después ese sería el hombre que Dios elegiría para entrar a Israel a Canaán, y es Josué. Y entonces Josué estaba al mando del grupo que iba a ir al combate para luchar contra Amalek. Entonces Josué baja, hay un valle ahí para entablar la batalla entre el pueblo de Israel con el pueblo de Amalek. Y Moisés sube un monte y de ahí hace lo que Moisés hacía maravillosamente: interceder. El gran intercesor fue Moisés. Si Moisés no hubiera intercedido como tantas veces, el pueblo de Israel hubiera sido destruido. Porque hubo un momento donde la macana del pueblo de Israel fue tan grande que Dios dijo, los destruyo a todos. Y de vos digo, hago un nuevo pueblo. Y Moisés, que pudo haber dicho, bueno, yo zafé, volá todo y empezá de nuevo conmigo, dijo, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué van a decir? ¿Que lo sacaste de Egipto para destruirlos y matarlos? Moisés es el gran intercesor. Y entonces Moisés se para acá, en medio de un monte, y levanta manos al cielo y empieza a orar, pidiendo que Dios dé fuerza para la batalla que está librando abajo Josué con el ejército de Israel. Y dice el relato que mientras Moisés lograba tener las manos levantadas, dice que Josué ganaba la batalla, prevalecía, él ganaba. Pero claro, yo quisiera que probáramos hoy, si tenés tiempo, a ver si te podés poner media hora con las manos así. Media hora.
No sé si después no se te empiezan a bajar. ¿Viste cuando cantamos en la iglesia y levantamos manos? A veces la canción es tan larga que a mí se me empieza a cansar los brazos. ¿No? Yo pongo la mano acá y con este lo sostengo un poco, después sostengo el otro, después bajo, después subo de nuevo. Pero se le bajaban los brazos. Y entonces, ¿qué pasa? Había dos ahí al lado, tu círculo íntimo, dos, tu círculo íntimo, que se dieron cuenta que se estaba cansando. Uno era Aarón, el hermano, y el otro era Ur. Y dijeron, algo tenemos que hacer. Si no hacemos nada, esto termina mal. Entonces buscaron una piedra, le pusieron una piedra, lo sentaron a Moisés en la piedra, levantaron los brazos de Moisés y Aarón dijo a Ur, vos de un lado y yo del otro. Y ahí, los brazos en alto. Y como lograron sostener los brazos en alto, dice que Josué, con el pueblo ahí que tenía, destruyó a Amalek y ganó la batalla. Quiere decir que la unidad va a traer éxito en la batalla. La unidad y la cooperación te va a sustentar en tiempos de debilidad. Cuando vos te estás cayendo, tiene que aparecer tu grupo íntimo ahí que te levante los brazos y que te sostenga. ¿Quién es tu grupo íntimo? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus parientes más cercanos, la iglesia. Hay que fortalecer esa área de nuestra vida para poder resistir. Va a haber momentos donde las fuerzas se nos van a acabar. Va a haber tiempos donde nos vamos a cansar. Pero si hemos fortalecido el área de la unidad, vendrán en nuestro auxilio, vendrán en nuestra ayuda. Esos, los cercanos, los que se dan cuenta que estamos débiles y nos levantarán las manos. Busca la unidad espiritual en tu casa. Busca la unidad espiritual en tu familia. Busca la unidad en todo círculo donde vos te desenvuelvas. No partas, no dividas, no rompas, no quiebras, no quiebres. Busca la unidad. Resistí en tu casa, porque Satanás sabe que contra uno va a poder, pero dos lo van a resistir. Y tres unidos, va a ser muy difícil que Satanás los pueda quebrar. Y la tercera área que tenemos que fortalecer en este tiempo para poder resistir tiene que ver con el construir muros o edificar muros alrededor de nuestra vida que nos ayuden a resistir. Las ciudades en aquel tiempo resistían cuando eran invadidas o rodeadas y tenían buenos muros. Recuerden que cuando Israel entró a Canaán, la primera ciudad que vio fue la de Jericó. Y el informe que dieron es, sus muros son muy fuertes. Sus muros son dobles. Dos carros pueden ir uno hacia un lado y otro hacia el otro, arriba de los muros. Los muros no eran tipo medianera nuestra de 30 ni de 15, eran mucho más amplios. Sus puertas son fuertes, de bronce. Sus puertas están bien cerradas. Y si Jericó cayó, fue por el poder de Dios. Ningún pueblo vecino podía contra Jericó porque tenía edificado buenos muros. Lo que Jericó nunca pudo saber era que había un Dios todopoderoso que tenía un propósito y lo iba a hacer. Pero nosotros tenemos que edificar muros espirituales alrededor de nuestra vida, que son los que nos van a ayudar a resistir cuando vengan las dificultades más grandes. Por eso el escritor de Hebreos, y yo mencioné este versículo, creo que hace unos martes, en los mensajes que estamos enviando, en el capítulo 2 y el versículo 1 dice o expresa que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En una palabra es cuidado de no deslizarnos fuera de lo que Jesús nos ha enseñado. Y qué interesante que utilice esta expresión, deslizar, porque está dando a entender que no es caída a pico, ¿no? No es caída vertical. No es que llegaste a un lugar y diste un paso en falso y tuviste una caída al vacío de 200 metros. Deslizar está relacionado con el descuido,
Por eso dice que con diligencia prestemos atención. Porque esto es así. Uno se desliza de a poquitito. Hoy un cachito, mañana más, después en aquello, después en lo otro. Y cuando te quisiste dar cuenta, estás ya en caída y estás en el final. Por eso, cuidado que no nos deslicemos fuera de lo que Jesús haya enseñado, nos ha enseñado. O sea, ¿qué escuchamos? ¿Qué oímos? ¿Qué vemos? ¿Qué libros leemos? ¿A quién le prestamos atención? ¿Qué nueva información llega por muchos medios? ¿Qué mensajes te mandan? O te llega por la nueva era, o te llega, no sé, antes era el horóscopo, o qué más, o los que iban a la curandera. ¿Qué literatura, qué pensamientos a través de nuevas filosofías, pensamientos o de los sociólogos, que puede ser que indudablemente muchas cosas sean convenientes e interesantes para atender, pero muchas veces, muchos de los pensamientos humanísticos, filosóficos nuevos, están contrapuestos con la palabra de Dios. Entonces no digo que desentendamos todas las cosas. Pablo decía, examinarlo todo, pero retenedlo bueno. Entonces, prestemos atención a las cosas que estamos leyendo, que estamos escuchando. Jesús dijo así, cierra el Sermón del Monte. Creo que el Sermón del Monte es uno de los mejores mensajes que toda persona debería leer y poner en práctica, y por supuesto que su vida estaría absolutamente asegurada. Pero cuando cierra el Sermón del Monte, Jesucristo dice así, bueno, cualquiera pues que me oye estas palabras que yo acabo de decir y las hace, o sea, las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice que cuando descendieron las dificultades, los problemas, vinieron los vientos fuertes, dice, nada lo pudo derribar ni nada lo pudo destruir. 3 áreas para fortalecer. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta mi confianza? Fortalecer el área de la unidad de tal manera que tengamos la cooperación en los momentos de debilidad y también fortalecer esta área que tiene que ver con edificar muros espirituales que nos ayuden a resistir cuando venga el ataque del enemigo a través de las circunstancias de todos los días. Pero cierro diciendo 2 cosas de este mensaje, que no tengo hoy hora acá en la computadora para ver, no sé dónde estoy, pero creo que he intentado ser lo más ágil posible y les leo unos versículos interesantes. Miren, les leo estos versículos. Y con lo último que voy a decir, le dejo picando todo para Jonathan para su próximo domingo. Lo que nos va a traer Jonathan, que ya algo me adelantó. Bueno. Palabra de Dios, diría Cacho. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto lo escribe el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Para resistir primero te tenés que someter. Ese es el orden. Cuando te sometes a Dios, vos decís, yo me someto a su palabra, a su pensamiento, a sus mandamientos, a lo que Él dice que es mejor. Aunque muchas veces lo que Dios dice que es mejor no es lo que yo pienso. Ahí volvemos a los mensajes de los martes, la mente de Cristo. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, someteos a Dios, sometete al Señor, sometete a su palabra, sometete a lo que te dice, sometete a sus indicaciones. Las que te gustan y las que no te gustan. Entonces ahí vas a estar preparado para resistir al diablo y el diablo no le va a quedar más remedio que apartarse de vos. Entonces, si hubiera de ustedes, se va a tener que apartar, a ver si por acá no va. Por acá la cosa no va.
Voy a buscar otro que no esté tan sometido a Dios y a su palabra, que ese tal vez sea alguien más cándido para que me lo pueda comer. Este está muy fuerte, este está muy duro. Segundo versículo. El diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Esto está en 1 Pedro capítulo 5, 8, pero en el 9 dice, al cual resistid firmes en la fe. Quiere decir que el diablo anda así, alrededor, siempre. Está buscando. Nunca pensés que las cosas que vienen a tu vida son producto de la casualidad o la oportunidad. El diablo ahí siempre está dando vueltas. Y está buscando justamente al que no se somete a Dios y a su palabra, porque ese es fácil de comérselo. Entonces dice, ojo, atentos, dice, al cual tienen que resistir firmes en la fe. El diablo va a atacar a nuestra mente. Ese es el lugar de combate. Antes era un valle donde se combatía. Y ahí bajó Josué y luchó contra Amalek. No se combatía en la montaña porque había lugar de defensa, se combatía en los valles. Ahora el lugar de combate es la mente, el pensamiento, las ideas, las cosas que el diablo pone. Lo que te acerca, que vos lees, mirás, y por ahí te hace pensar aquellas cosas que no convienen. Por eso Pablo cuando le escribe a los filipenses dice, al final, bueno, si hay algo digno de la alabanza, de esto, alguna virtud, bueno, en esto pensamos. Piensen en estas cosas, no piensen en las otras, ¿no? Siempre ha sido así. Así que el diablo va a venir a traer actos de soberbia. Y nosotros decimos, no, no puede ser. A David le pasó, hermanos. Había conquistado todo, ya era el rey, había unificado los reinos, estaba todo en orden. Y dice que el diablo, Satanás, vino e incitó a David para que hiciera un censo. ¿Cómo pensás, cómo entendemos esa expresión? Pero Satanás incitó a David a que hiciera un censo. Primero, ¿cuál era el problema de hacer un censo? Que Dios había prohibido los censos. Porque hacer un censo era confiar en definir qué ejército tengo, cuántos soldados, qué armamento, y con eso definir si puedo enfrentar batallas o no. Dios siempre le dijo a David que no hiciera censo porque él era el Dios que le daba las victorias. Entonces David no necesitaba saber cuántos soldados tenía o qué ejército contaba, si sabía que Dios estaba con él. Ahora, dice, Satanás incitó a David a hacer un censo. ¿Vos te parece que vino Satanás vestido de rojo con el tridente en la mano y la colita y le hizo, hace un censo? Le puso el pensamiento acá. Esa es la manera de incitar. Le metió un pensamiento diabólico que David pudo haber resistido sometiéndose a la voluntad de Dios y decir, no, Dios dijo que censos no. Este pensamiento no es espiritual. Este pensamiento es diabólico. Yo lo rechazo, yo lo resisto. Pero dice que David, lamentablemente, decidió hacer el censo. Y vino un capitán del ejército y le dijo, no haga el censo, mi rey. Si hasta ahora ganó todas las batallas y nunca supo qué ejército tenía. ¿Para qué va a hacer un censo ahora? Pero dice ahí la Biblia que la palabra del rey pudo más, que creo que era del capitán que se llamaba Joab, e hizo el censo. Y se armó el lío. Pero David tenía esas cosas, ¿no? Que como se mandaba las macanas, por eso tenía un corazón conforme al de Dios. Le pesó en el corazón enseguida. Lo hizo y no hizo más que terminar el censo, que le pesó en el corazón y dijo, yo pequé. Y se arrepintió inmediatamente. Y Dios veía eso en David. Pero vamos al tema, ¿no? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que, jóvenes, sujétense a los ancianos. Está hablando espiritualmente. Hijos, sujétense a los padres. Iglesia, sujétese a su pastor. Pastor, iglesia, sujétese al Espíritu Santo de Dios.
ojo con el diablo y ojo cómo incita al diablo. Resistamos al diablo y huirá de nosotros. Bueno, ahora la buena y la mala. Les leo. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vieron que dice, el que soporta la tentación, ¿no? Porque cuando haya resistido la prueba. No dice porque nunca va a tener prueba. Le leo el otro versículo que tengo acá, que es 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esto es del estratosfera, esto viene de otro planeta, no lo puedo soportar. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Otra vez. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que, y uno más, y leeré uno más, que está en Efesios, capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Bueno, la mala es que el día malo puede llegar. Esa es la mala. Entonces, porque a veces el mensaje exitista es, todo te va a salir bien, todo anda bien, no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad. Es una falacia pensar que la vida del cristiano va a ser caminar por un sendero tan suave, tan sereno, que nunca una tormenta, nunca un problema, nunca una dificultad. Es una falacia. Les leí 3 versículos que hablan de pruebas, de tentaciones y de dificultades. Y pensando en esto, le digo, si hablo del apóstol Pablo, piensen lo que hubiera dicho Pablo. Se encuentra con Jesús en el camino a Damasco, se convierte al cristianismo que había estado persiguiendo y destruyendo, termina siendo un apóstol de Jesucristo, predica el evangelio, evangeliza, produce milagros, resucita a uno que se cayó no sé de qué piso porque él estaba predicando largo y se durmió. Nadie se me duerma ahí, aunque si alguno se durmió a lo sumo se caerá de la silla solamente. Pero bueno, resucitó a uno, hizo cosas tremendas, lo llevaron preso, lo apalearon, le pegaron, ¿cómo se llama?, latigazo, lo metieron en cárcel, lo metieron el de más adentro con la rata, lo dejaron solo, lastimado, le pasó de todo. Pero aparece para Pablo lo que leímos ahí en Santiago, ¿no? Y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Pablo tiene la corona de vida. Resistió la prueba, resistió la dificultad, resistió los golpes, resistió la burla. Pero lo resistió porque tenía puesta su confianza en el lugar correcto, conveniente. Él había depositado su confianza en Dios. En un momento le escribe a Timoteo y le dice, yo sé a quien he creído, a Dios, a Jesucristo, y sé que Él es poderoso para guardar este depósito, este físico, dice, para aquel día. Él sabía que aunque Él muriera, aunque el cuerpo fuera la tierra, aunque fuera consumido, aunque se hiciera polvo, cuando llegue el día de Jesucristo, cuando llegue el tiempo que Cristo vuelva a la tierra a buscar a su iglesia, Él sería resucitado primero que nosotros, si es que Cristo viene y nosotros estamos vivos, si no, resucitaremos junto con Pablo y seremos, dice, arrebatados y unidos con Cristo en el aire.
Él lo sabía. Él tenía en claro esto. Aunque el día malo llegó, él sabía que tenía que resistir, porque había promesa y porque Dios estaba con él. Y la buena que te doy está ahí en Efesios 6, que es seguramente un tema que nos van a hablar más ampliamente dentro de poco, y es que Dios nos equipó para que podamos resistir. Imagínate que Dios te dice, tenés que resistir, tenés que resistir. ¿Y con qué voy a resistir? Dame elementos, dame armas, equipame para poder resistir. Pues si no, ¿cómo resistís? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. O sea, se resiste para algo, porque el día malo llega, pero el día malo va a terminar. O sea, tu prueba, tu dificultad, tu situación de hoy, lo que te pasa hoy no es para siempre. Ya está dada la salida, lo leímos. Ya está determinado el momento en que va a terminar, va a acabar ese día. El tema es que cuando esa prueba termine, vos puedas estar firmes. Y le dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiere decir que la mala es que el día malo va a venir. Vas a tener una prueba fuerte. Yo nunca supe cuándo iba a ser. Y cuando vino una y que pensamos con Mabel que era la más fuerte que nos tocaba, que fue cuando murió nuestro primer hijo, estábamos equipados, nuestra confianza estaba puesta en Dios. Por eso pudimos resistir. Porque nuestras expectativas y nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones había sido el Señor. Pero nunca pensé que iban a venir otras, hermano, y les puedo contar, tremendas. Quedarme casi sin trabajo y tener que resistir. Y Dios volver a reabrir. Y si yo les digo de esto a Cacho y a Esther, ¿cuántas veces resistieron? ¿Cuántas veces pareció que era el último día? Pero la confianza puesta en Dios, fortalecer el área de la unidad en la iglesia y en el círculo íntimo, y el haber edificado muros espirituales que nos defendieran en los tiempos de dificultad, son los que nos han ayudado a resistir. Qué bueno ha sido Dios, que nos advierte que el día malo viene, pero también dice que el día malo va a terminar. Y también nos dice que Él nos ha equipado para poder resistir cualquier cosa que venga a nuestra vida si nuestra confianza está puesta únicamente y exclusivamente en Él. ¿Qué tenés que resistir en este tiempo? ¿Qué tenés que resistir en este tiempo? Hay algunos que están solos. Yo le digo, mis dos hermanas, aunque una vive en Adrogué y la otra en Bursaco, están solas ellas, porque no, Estela tiene sus hijos lejos. Y nosotros nos conectamos para hablar. Pero resiste. Y recibe todos los mensajes. Todas las iglesias que le mandan mensajes. Y nos comenta. A Denis le comentó el mensaje del domingo pasado, ¿sí? A mí me comentó del martes. Bueno, tiene que resistir. Hay que estar solo, ¿eh? Hay que estar solo. ¿Estás ahí solo? ¿Te parece que estás solo? Bueno, Dios ha prometido estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. Y si fortaleces estas áreas, vas a resistir. Tal vez estás golpeado económicamente, porque hoy esta situación ha golpeado a muchos. Bueno, yo te digo que no tengas temor, porque Él dijo, yo soy el que te sustento, yo no te voy a dejar solo, no te voy a desamparar. Y Dios de alguna manera se las va a ingeniar, se las va a arreglar. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Pero Él dio una palabra cuando dijo, soy tu pastor y nada te va a faltar, y Él va a venir en tu auxilio también.
A muchos lo ha afectado desde otro ámbito. Y es bueno, si tenés una necesidad y necesitas buscar una ayuda de un terapeuta, que la busques. Porque seguramente te va a ayudar y te va a servir. Hay mucha gente angustiada, mucha gente desesperada, está bien. Pero poné tu confianza en el Señor, porque Él va a ser tu gran compañía. Y poné tu confianza en el Señor y dice, Señor, guía a esta persona que habrá de ser mi ayuda en este tiempo. Lo necesito. Algunos piensan, ¿qué pasará con la iglesia cuando termine esto? ¿Estaremos todos? ¿Cómo nos volveremos a manejar? Confía en el Señor, porque Él dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Y yo vi una de esas cositas que envían ahí, donde el diablo le decía a Dios, dice, te cerré los templos, ¿eh? Y Dios le contestaba, sí, pero abrí uno en cada casa. Qué maravilloso, ¿eh? Él pensó que cerraba los templos y nos tapaba la boca y nos ataba de manos y nos maniataba. Pero el Espíritu Santo de Dios, que es libertad, porque donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Él fue el que le dio libertad a la iglesia para predicar, para hablar y para aconsejar y para llevar palabras de fe y de esperanza. Hermanos, miren, estar firmes es asumir una actitud agresiva a veces contra el contrincante, ¿no? Me pongo en posición. ¿Vieron como los boxeadores? El otro viene y yo en vez de me pongo en una posición. Eso es estar firmes. Me pongo en posición de resistir cuando viene el contrincante. Luchar ya involucra algo más. Es donde me meto en un combate cuerpo a cuerpo. Ahí ya nos agarramos. Ahí no solo estoy ahí firme, sino que estoy luchando, combatiendo. Resistir quiere decir que me tengo que mantener después que terminó el combate. Pude resistir, porque dice, y habiendo acabado todo, dice, estar firme, resistí. Pero hay algo más. Estar firme significa que estoy en condiciones de tomar el puesto que me corresponde para librar ¿qué? La próxima batalla que va a venir. Vendrá otra, pero estaré en condiciones de tomar mi puesto de batalla y de resistir firmes en la fe. Que esta palabra te dé esperanza, que esta palabra te dé expectativa, que esta palabra te aliente, que esta palabra te esfuerce, que esta palabra bendiga tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que siempre despierta en nosotros expectativa, despierta fe, nos hace crecer en nuestro nivel de vida espiritual. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, necesitamos tu auxilio en este tiempo. Especialmente necesitamos tu guía en este tiempo. El Señor Jesucristo dijo que nos guiarías a toda verdad y que serías nuestro compañero, que serías como ese tutor que camina al lado nuestro para que no nos desviemos, ni nos equivoquemos, ni nos confundamos. Y sos el que trae la revelación, y sos el que trae el discernimiento. Que podamos aprender a desarrollar única y exclusivamente nuestra confianza en el Señor. Entendiendo, Padre, que vos colocás alrededor nuestro, seguramente, conexiones y personas y oportunidades. Pero que esas conexiones, esas personas y esas oportunidades obrarán para nuestro bien bajo tu dirección y tu guía. Pero nuestra confianza estará siempre única y exclusivamente en vos. Ayúdanos, Señor, ayuda a la iglesia a prepararse y avanzar en la unidad que nos enseña tu palabra. La unidad del cuerpo de Cristo como iglesia, pero también la unidad en los círculos íntimos de nuestra familia. Señor, nos volvemos contra toda división que el diablo y el enemigo ha intentado colocar dentro, Señor, de nuestras propias casas a veces, produciendo, Señor, las discusiones en los matrimonios o a veces entre los hijos y los padres por pensamientos distintos.
hasta a veces trayendo, Señor, pensamientos de ideologías políticas que han traído divisiones dentro de las casas. Nos volvemos contra eso, Padre, en el nombre de Jesús. Que podamos desarrollar un espíritu de unidad y de cooperación dentro de nuestras familias, de tal manera que cuando podamos ver al que amamos en debilidad, estemos unidos, aunados en un solo deseo, levantar sus brazos para que pueda resistir la circunstancia del tiempo que le toca enfrentar. Y Señor, que aprendamos a edificar muros espirituales que sean los que nos protejan y que no nos deslicemos, Señor, de las cosas que hemos aprendido y conocido de ti. Que ningún pensamiento, nada que venga a nuestra vida en este tiempo, pueda tener, Señor, una autoridad mayor que la que tiene tu palabra. Que solo tu palabra sea el regidor para nuestro andar, nuestro actuar y nuestro pensar. Gracias, Señor, porque aunque nos advertiste que habría tiempos de prueba y de dificultad, también nos dijiste que estarías con nosotros y que podríamos soportar, que junto con las pruebas estaban ya determinada la salida, que aunque hoy nosotros veamos las cosas oscuras, Señor, vos estás mostrando la luz, el camino por donde debemos andar, y tenemos que ir en dirección a ese lugar, sabiendo que ahí está la salida. Y gracias, Señor, porque nosotros, igual que el apóstol Pablo, podemos decir, cerrando este mensaje y esta oración, más gracias sean dadas a vos, que nos das la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Rey, en nombre de quien oramos, en nombre de quien pedimos tu bendición para cada una de nuestras vidas en esta mañana. Suelta tu bendición sobre nosotros, Señor, que la necesitamos. Por Jesucristo. Amén. Y amén.